muy interesante. 8 de Tammuz, hoy durante el día, dice así. Hallamos que el aprecio de Hashem por Abraham se debía principalmente a que para ordenarse, como dice el versículo, para que ordenase Yetzabé a sus hijos y a su hogar. Así dice el versículo en Bereshit. Yetzabé se interpreta aquí como uniese a Dios, es decir, toda la grandeza de su abodá, de su servicio a Hashem, de Abraham, durante las pruebas a que fuera sometido, como dice en Pirkei Avot, que 10 pruebas tuvo Abraham, hasta la prueba justamente de irse al lugar donde estaba, con el rey Nimrod, cuando había hambruna, y hasta la prueba de tener que llevar a su hijo, a su único hijo, a Isaac, como ofrenda. De todas maneras, dice que él fue más valorado por otra cosa, es decir, toda la grandeza de su servicio a Hashem durante las pruebas a que fuera sometido no puede compararse al que ordenase a otros y los uniese, que confiriera méritos a otros. O sea, esta abodá, este trabajo que hizo Abraham de acercar a la gente hacia Hashem, eso fue lo más preciado de todo. Uno podría pensar, bueno, la verdad, todas las pruebas que tuvo que pasar, que no fueron fáciles, que estaba solo, que estaba con todo el mundo en contra. Sin embargo, lo más preciado fue la gente, todo lo que él hizo por la gente. Bueno, ayer hablamos contamos que esta semana tenemos dos parshiot, Jucat y Balak. Hoy vamos a contar o hablar un poquito, analizar un poco en forma general de lo que es Parshat Balak, que es la segunda Parsha, y qué tiene que ver justamente con nosotros. O sea, ¿qué aprendemos y cuál es el secreto de esto? Pero antes vamos a ponernos un poquito en tiempo y espacio. Después que Moshe venció, o sea, justamente en esta porción trae que Moshe venció a, digamos, a los dos grandes gigantes, Sihón y Og. O sea, el pueblo de Israel se estaba acercando a la tierra de Israel y alrededor de la tierra de Israel había tierras muy buenas, muy buenas para el pastoreo, y había muchos pueblos que habitaban allí. Y Israel tuvo que ir, digamos, superando a todos los pueblos. Con algunos pueblos entabló guerra, fue a la guerra, fue a la batalla, los venció, entre ellos los dos grandes gigantes, Sihón y Og, y otros pueblos que eran, digamos, eh, originalmente eran familiares, como los descendientes de Lot, los descendientes de Esav, etcétera. Esos pueblos trató de entablar, digamos, entrar por la paz, por las buenas. No aceptaron, entonces Israel no fue a la guerra, sino que los rodeó. A pesar de que Israel les dijo, nosotros no necesitamos ni comida, no necesitamos agua, igual le vamos a comprar a ustedes. Nosotros queremos ser, como se dice en Yiddish, queremos ser mensch, que queremos mostrar don de gente, igual no aceptaron. Salieron con la espada, salieron a la guerra, dijeron, entonces Israel se fue por el costado. Incluso ofrecieron ponerle bozal a los animales para que los animales no coman, no pastoreen en los campos de ellos. No aceptaron nada. Pero cuando Moshe venció a los dos grandes gigantes, entonces ahí se acercaba a otros pueblos, Moab y Midian. Y como ya hemos contado muchas veces, Moab y Midian eran terribles enemigos uno de los otros. La segunda parsha se llama Balak. Este Balak lo habían nombrado rey de Moab
y a pesar de que eran enemigos de Midian, él sabía que en Midian había un, digamos, un profeta pagano, un brujo que se llamaba Bilam, y como cuenta la Parshá al comienzo, la segunda Parshá de esta semana, Balak, cuenta que él mandó a contratarlo, le ofreció plata, oro, honores, todo para que venga a maldecir al pueblo de Israel. Porque se dio cuenta que por las, digamos, por las malas no iban. ¿Qué serían por las malas? A la guerra no podían ir porque vieron, si los dos grandes gigantes, que esos gigantes estaban contratados por todos los pueblos alrededor de Israel, la tierra de Canaán en ese momento, para justamente para que no dejen pasar al pueblo de Israel. Y Moshe los venció, todos dijeron, no, si vamos a salir a la lucha, vamos a perder. Entonces dijeron, ¿cuál es digamos, la virtud que tiene el pueblo de Israel? La palabra. Los Yehudim cuando tienen algún tema piden, rezan, se conectan con Hashem. Bueno, vamos a conectarnos, nosotros también, pero en vez de alabarlo, lo vamos a maldecir. Y seguramente, es lo que aspiraban ellos, que Hazbe Shalom con la maldición puedan vencerlos. ¿Quién era este Balak? Este Balak era un tipo muy inteligente, así trae, odiaba terriblemente al pueblo de Israel, mucho más que Bilam, y era un descendiente todavía de los reyes que venían de antaño, y, y él odiaba tanto el pueblo de Israel, que de ahí viene la pregunta. Sabemos que hay una expresión que dice que el nombre de los malvados hay que borrar, hay que aborrecer. Entonces, ¿cómo puede ser que toda una parshá de la Torá se llame con el nombre de un malvado? Faltan nombres para ponerle a la parshá. De hecho, es el segundo nombre, es la segunda palabra de la parshá. La Payá dice Bayar Balak y vio Balak. Bueno, si queremos ponerle un nombre que tenga que ver con el comienzo de la Payá, le hubiésemos puesto la primera palabra, Bayar y vio. Y ahí podemos aprender muchas cosas. Para ponerle Balak, que es el nombre de este malvado. Y la pregunta es mucho más fuerte. Cuando ahí en la Payá ustedes pueden ir viendo que al final Bilam se hacía, digamos, el exquisito, no quería venir para maldecir al pueblo de Israel. ¿Él qué tenía que hacer? Él tenía que mirar al pueblo y maldecirlo. Al final vino, pero él sabía que él estaba en las manos de Dios, en la mano de Hashem. Entonces, cada vez que quería maldecirlo, en vez de maldecirlo, lo bendecía. Una de las veces, la última vez o de las últimas veces que lo fue a maldecir, no solamente que salieron bendiciones, sino que salieron de las bendiciones más grandes que tiene el Am Israel, que recibió el pueblo de Israel, de las bendiciones más grandes escritas en la Torá. Entonces la pregunta es más fuerte. Justo en esta parshá, donde tenemos el malvado Balak y tenemos al malvado Bilam, y Bilam que viene a maldecir al pueblo, que salgan bendiciones, bueno, bienvenidas sean, pero las bendiciones más grandes tienen que venir de ahí. ¿Y de qué hablan estas bendiciones? Como el Rambam trae, que estas bendiciones hablan de dos épocas que va a tener el pueblo de Israel. Una va a ser la época del rey David, y otra va a ser de un descendiente del rey David, que va a ser el Melech HaMashiach, el rey Mel Mashiach. O sea, grandes profecías que hay sobre la época del rey David y sobre el Mashiach, el rey Mashiach, el Melech HaMashiach, así como dice el Rambam, el Maimónides lo tenemos en la Pashá de esta semana. A ver, faltaban parshiot en la Torá para que la Torá escriba estas,
estas profecías y estas bendiciones, podrían haber estado en otra parsha, aparentemente más adecuada. Sin embargo, están acá. Para entender esto, hay que entender conceptos generales. Pero antes de esto, vamos a ver lo que trae el Talmud en el Tratado de Shabbat, algo muy conocido, muy famoso, pero vamos a tratar de analizarlo, cómo lo analiza el Maggid de Mezrich. Y con este análisis, con esta explicación, vamos a entender también, Bezrat Hashem, lo que, digamos, este interrogante que tenemos sobre la parsha, nuestra parsha. Se cuenta que una vez vino un goy, un no judío, vino a lo de en la época de Hillel y Shammai, que eran las dos grandes autoridades del momento, en la época del templo, vinieron, fin de la época del segundo templo, vinieron a Shammai, viene y le dice, Rabino, quiero convertirme al judaísmo. Que eso no sería nada raro. Muchos gentiles vienen y vinieron a convertirse al judaísmo y pasaron a ser lo que se llama un ger tzedek, un prosélito, un converso justo, verdadero, y pasa a ser un yehudí 100%. Pero acá él le dice así, quiero que me conviertas, mejor dicho, que me enseñes toda la Torá en el tiempo que yo estoy parado sobre una pierna. Llama y le dijo, es imposible. Esto no se puede hacer algo así, lo echó, digamos. Fue después a lo de Hillel y le dijo lo mismo. Y Hillel le contestó, en hebreo sería más sanui aleja, alta seleja bereja. Lo que vos odias, no le hagas, lo que vos no querés que te hagan a vos, no le hagas a tu compañero. El resto de Hillel es el resto es explicación. Y acá también viene lo mismo. ¿Cuál es el qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces tenemos que entender cuál es todo el objetivo de la creación de la persona, que un alma baja a este mundo. En forma general, muchas veces hemos nombrado prácticamente todos los shiurim, nuestra misión es hacer de este mundo una morada para Hashem. Pero en general la persona, muchas veces nos pasa, y supongo que nos pasa a todos, que tenemos que pasar por situaciones que uno no desea. O de repente tenemos que ir a algún lado donde no deseamos estar, no queremos ir a ese lugar. Y por motivos de trabajo, o por motivos familiares, o por el motivo comunitario, por el motivo que sea, de repente tenemos que ir a hacer algo que uno dice, qué bajón, mira lo que me está pasando, ¿y por qué me pasa justo esto a mí? ¿Por qué yo tuve que caer acá y mira lo que me pasó acá y allá, etcétera? Y la respuesta a todo esto lo explica el Magui de Mesrich. Tiene que ver con algo fundamental. En el mundo hay infinidad de chispas divinas y cada Yehudí tiene una chispa divina. Y de repente esa chispa divina se refina a través de hacer ciertas actividades en determinados lugares. Y Hashem hace que uno tenga que llegar a un lugar y que aparentemente uno cuando va a ese lugar piensa que, bueno, mirá lo que me pasó, como decíamos antes, ¿por qué tuve que por qué se me pinchó una cubierta justo acá en la mitad de la nada y por qué esto y por qué lo otro? Y uno no sabe que tal vez todo eso ese bajón es realmente para cumplir su misión en este mundo. Porque ahí, en ese lugar donde uno aparentemente no quiere estar, en ese lugar es donde están las chispas que él tiene que refinar. Ahí es donde está la parnasá espiritual para elevarse. Más aún, como está traído en muchos lados, el solo hecho que uno no tiene ganas, no tiene deseos de ir a ese lugar,
esa es la prueba que ese es el lugar que tiene que ir. Pero estas chispas no se encuentran solamente en la santidad, uno puede decir en el Yehudí. Estas chispas se encuentran en todo, porque estas chispas también están en los gentiles. Y estas chispas estaban también, volviendo, ¿qué tal, Eduardo? Estas chispas estaban en Balac, el rey de Moab. También él tenía chispas. Entonces está explicado en la Kabbalah y lo trae el Hasidut, que Balac, él tenía una chispa relacionada con el reinado. Y lo que él no quería era que venga el pueblo de Israel y le quite esa chispa. Porque miren qué interesante. Si miramos la historia, Balac era el rey de Moab. De Moab, una de las princesas, muchos años después, fue Ruth. Ruth era una princesa moabita y ella se terminó casando con Boaz, que Boaz era un shofet, era el líder del pueblo de Israel en ese momento. Obviamente se convirtió como corresponde. De la unión de Ruth y Boaz, el bisnieto fue el rey David. El rey David no quería ser rey. Él decía, no, esto es un bajón para mí, yo no quiero esto. El rey David estaba contento, estaba con las ovejitas, estaba en el campo. Él no necesitaba hacer eso. Pero eso era lo que le tocaba a él. Y después un descendiente de David es el Mashiach. O sea, ¿qué vemos de acá? Que Balak, lo que él quería era no dejar que el pueblo de Israel conquiste las chispas que están dentro de ellos. Y por eso hizo todo lo necesario para que no las conquisten. Pero Baruch Hashem las conquistamos. Y después, por eso de ahí salió Ruth y salió David y va a salir el Mashiach y tantos otros. Pero digamos, Ruth, David y el Mashiach es la línea directa para llegar a que el mundo alcance la perfección y se logre el objetivo de que, como dice el profeta Yeshayahu, y el mundo se va a llenar con el conocimiento de Hashem, tal cual las aguas cubren los mares. Pero hasta que llegue ese momento, uno tiene que ir refinando, revelando, elevando las chispas. Y estas cosas pasan muchas veces a través de momentos, digamos, indeseables. No sé si es la palabra exacta, o incómodos, o tener que hacer una actividad que no es la que uno más contento está. No estamos hablando ni siquiera de tener que llegar, Hazbe Shalom, a pasar sufrimientos. No estamos hablando de tener que pasar encarcelamientos. Ya pasó todo eso, ya hubo, como dice el Rebe, allá lo tié, lo tabó pamain tzara, no va a haber dos veces una desgracia. Pero esos bajones que de repente a veces tenemos, si uno sabe que no es, que el bajón no es por el bajón en sí, sino por lo que va a salir después del bajón, que eso nos va a ayudar a pegar el salto, entonces ahí cambia toda la historia. Había un Yehudí que yo conocí, a pesar que este maíz se lo escuché por otro lado, lo escuché del rabino Slavatitsky de Bélgica, que él lo escuchó de otra persona, ahí en Bélgica, especialmente en Antwerp, en Amberes, donde él es el sheriff principal. Ahí están los grandes, los que tienen todas las piedras preciosas, se encuentran todos ahí. Y esto se lo contó un Yehudí, un Hasid, no de Chabad, que se llama Shmuel Shachne, que él fue el que le contó el maíz este. Pero por el otro lado, yo conozco personalmente
al protagonista de este maíz se conocí, ya falleció este hombre, tengo un Lichten Ganeiden, que es un yehudí que estuvo acá y uno de los hijos estudió en la yeshiva en la misma época que yo, así que doy fe de lo que era esto. Este yehudí, él cuenta que él estaba viviendo, estaba un tiempo en Guinea, ahí en África. En Guinea se ve que es una zona donde hay piedras preciosas. Entonces, había un yehudí, Hasid del Rebbe, que se llamaba Itzhok Nemes. Este es el yehudí que yo conocí. ¿Por qué lo conocí? Porque él venía también acá a Argentina. Él era numismático. Un tipo trabajaba con estampillas en la época donde se hacían, donde había estampillas. Y él también, como era un experto en esto, él ayudaba a distintos países para tener sus sellos postales, sus estampillas, para organizar todo este tema. Él vivía en Nueva York, en New York, en el barrio del Rebe. Entonces lo contrataron de Guinea para que vaya a armarle todo el tema del postal, digamos. Bueno, cuando va a viajar por ahí, como siempre, él no viajaba a ningún lado sin tener la braja del Rebe. Cuando viaja, antes de viajar, perdón, va lo del Rebe y el Rebe le da una brajá para que viaje, le da $1 para él y le da otro dólar y le dice, esto es para que le entregues a un yehudí que es no solamente que vive ahí en Guinea, sino que es nativo del lugar. Bueno, el hombre llega a Guinea, ahí a la capital, no sé cuál es, y cuando llega ahí, dice, no, lo primero que tengo que hacer es cumplir con el Shlihut del Rebe, y después voy a hacer lo mío. Bueno, resulta que empieza a buscar dónde hay un Yehudí acá, allá, y se encuentra con este Yehudí de Bélgica, que estaba ahí haciendo negocios con piedras preciosas. Entonces, Shmuel Shachner. Entonces le dice, vos que venís acá seguido, que estás acá, ¿conocés algún Yehudí? Dice, mira, acá vas a buscar por todos lados Yehudí y nativo de acá, imposible. Pero él sabía, Itzhok Nemes, sabía que si el Rebbe le dijo así, si el Rebbe le dijo, tiene que hacerlo. Él no tenía duda de que la persona estaba. Había que encontrarla. Bueno, buscó y al final encontró a un Yehudí nativo de ahí que no sabía absolutamente nada. El Yehudí, ahora lo que faltaba era darle el dólar. Entonces va a la casa y cuando va a entrar a la casa se encuentra que está lleno de ídolos, lleno de idolatrías. Dice, no, yo acá no puedo entrar, le dice. Entonces lo citó al, lo citó al hotel. Y ahí le contó, le empezó a contar, a hablar del judaísmo, le puso feeling por primera vez en la vida, lo invitó para el Kabbalat Shabbat, hicieron un fabrengen ahí en el hotel, hasta altas horas de la madrugada. Bueno, y así lo iba viendo. Un día, el Yehudí este, y aparte que estaba casado con una mujer ahí, una nativa ahí del lugar. El Yehudí este viene un día y le dice, podés venir a mi casa. Ya quemé todos los ídolos. Así le dice. Me lo saqué todo de encima, todo de la casa. Bueno, ahí el Itzhok Nemes fue, sacó el dólar y le dio el dólar que el Rebbe le había dado a él. Después hay un montón de detalles que no vienen ahora al caso. Y él siguió manteniendo el contacto con él, le mandaba matzot para pesas y comida kosher y todo lo que necesitaba, él se ocupaba de mandarlo. Por supuesto, imagino que todo esto le contó al Rebbe también.
Pasaron un tiempo, unos años, y se enteraron de que este Yehudí, les llegó la noticia, este Yehudí había fallecido. No tengo el dato si siguió viviendo con esta mujer o no, pero lo que sí, falleció. Y ahí en Guinea, por lo menos en ese momento, no sé hoy en día, no había un cementerio judío. Y, y lo más cercano que tenían, vuelvo a repetir, en ese momento, era un cementerio en Venezuela. Eran otras épocas, igual hoy también funciona. Entonces lo llevaron y lo enterraron, le dieron un Kever Israel, un entierro digno de Yehudí, y en la Matzeibá pusieron, acá está el Yehudí perdido, que no se perdió, algo así sería la traducción. ¿Qué vemos acá? Acá vemos que cada Yehudí, por más bajo que esté, o que por más bajo que haya llegado, o en el lugar que se encuentre perdido en el mundo y metido, como se dice, en los 49, digamos, la dimensión 49 para abajo de tumá, de impureza, también tiene una chispa divina. Y esa chispa divina se la puede refinar, se la puede elevar. Baruch Hashem tenemos al Rebe, y el Rebe, un tzadik, que tiene esa visión, que puede ver dónde está esa chispa y mandar a buscarla. Si el Rebe sabía que era este Yehudí o no era este, Sí. ¿quién puede saberlo? Por ahí el Rebe sintió que ahí estaba la chispa y había que encontrarla. Si la chispa está ahí, seguro que hay un Yehudí. Entonces, esto es lo que tenemos que saber. Muchas veces podemos llegar a bajonearnos, a decaernos, o de repente por el lugar donde tuvimos que ir, o lo que pudimos hacer, o lo que dejamos de hacer que queríamos hacer. Pero uno tiene que saber que todo está Shgachá para ti, todo está regido y dirigido por la supervisión de Hashem, y el objetivo es, lo que uno tiene que decir es, bueno, ¿cómo aprovecho el momento? ¿Cómo lo aprovecho para elevar el lugar, elevar la situación? Y esto seguro que nos va a acercar más aún a la venida del Mashiach inmediatamente, que se cumpla ya esa Amén, amén. bendición, la profecía que tuvo Bilam, Amén. que, que, que tanto con el rey David como el Melech HaMashiach. Nos vemos Amén, mañana. amén.